Hola, bienvenidos. Seguimos con nuestra serie de entrevistas sobre el capítulo general. Está con nosotros hoy el padre Anselmo Ribeiro, consejero general. Buenos días, padre Anselmo. Buenos días, Modesto. Recordamos que padre Anselmo es de Brasil, es brasilero, fue provincial en la provincia de Brasil Norte durante 2 trienios antes de ser elegido consejero general. Y está con nosotros hoy para hablar sobre el capítulo general, pero también sobre su responsabilidad como consejero durante los 6 años. Padre Anselmo, usted fue elegido consejero general en 2018 sin ser miembro del capítulo general. Sí. ¿Y cómo lo recibiste? Sí, eso, bueno, ya es parte de mi historia. Cuando yo digo que estaba durmiendo, cuando fui elegido, algunos piensan así, bueno, la sesión estaba muy aburrida y te dormías. Yo dije, no, yo estaba en mi casa, en mi cama, cuando el teléfono empezó a sonar y así que me despertaron con la noticia de que había sido elegido. Pues aquí estoy. ¿Y esperaba alguna cosa así? No, Pues que no, te llamase, no, no, nunca había pensado de verdad. no, no, para nada. Y aquí estamos. 6 años se 6 pasaron. años han pasado casi y bueno, ya dentro de nada el nuevo capítulo Un general. nuevo Pero capítulo. esta vez no te llamarán desde fuera, sino estará dentro del capítulo. Sí, sí, presente. Bueno, usted es de Brasil, de la zona Panam. ¿Y cuál es la situación de la zona Panam en términos de la misión Verbita, las vocaciones, el personal? ¿Cuál es la situación actual de esta zona? Ok. Antes de responderte, yo pienso que es importante, sobre todo porque estamos hablando para toda la congregación, es importante entender el contexto de la zona Panam. Los misioneros llegan para trabajar con los migrantes europeos. Para eso llegaron en Norteamérica, en Sudamérica. Y es claro que al llegar ya se dan cuenta que había una nueva realidad, que estaban los nativos indígenas y que también estaban ahí los afrodescendientes. Y entonces desde el principio los misioneros miran hacia una nueva realidad mucho más compleja que aquella de trabajar solamente con las comunidades o colonias europeas. Y Panam vive su historia entre estos dos mundos, el mundo de contrastes, el mundo de los pobres y de los ricos, el mundo de las democracias, pero también de autoritarismos. Y nuestra misión en Panam hoy, yo diría, tenemos el principal ministerio, el principal apostolado es el apostolado parroquial. Más de la mitad de los misioneros trabajan en parroquias. Y aquí entonces yo pongo una pregunta, más que ofrecer una respuesta, es decir, ¿estas parroquias son misioneras o son parroquias de misión? Para mí hay una distinción. Tenemos parroquias en donde trabajamos con minorías étnicas, con marginados. Yo diría que son parroquias de misión en algunos lugares, en la selva, que era una comprensión de que llegamos ahí para hacer misión. La otra comprensión es, estas parroquias son misioneras de verdad. Estas minorías, los marginados, los indígenas, los migrantes, los afros, ellos son parte de esta misión. También están con nosotros para testimoniar la buena nueva, el Evangelio. Entonces, tenemos más de la mitad, como dije, más de la mitad de nuestro personal en parroquias. ¿Qué tipo de parroquias tenemos en Panam? Después, otro elemento muy importante, sobre todo en Sudamérica, es la educación. Tenemos en Argentina, Brasil, Chile, escuelas con más de 100 años. Si pensamos en términos de tiempo, tenemos escuelas consolidadas, pero nuestra misión en la educación
está consolidada como una educación misionera que forma ciudadanos, no solamente forma los líderes políticos e intelectuales, pero es una misión inclusiva, perdón, es una educación inclusiva, es una educación abierta a todos, a todas y para nuestro momento actual. Después, hablando un poco de las dimensiones características, yo diría que en Panam o el apostolado bíblico tiene un destaque, pero también yo creo que eso hace parte de un contexto cuando pensamos el territorio tan grande de las Américas y que por mucho tiempo, incluso hasta hoy, en algunas regiones, las comunidades cristianas no tienen un sacerdote, bueno, entonces una espiritualidad de la palabra de Dios fue cultivada. Entonces la Biblia tiene un papel muy, muy importante, juega un rol muy importante en la misión nuestra en Panam, en las Américas. Lo mismo con la justicia, paz e integridad de la creación. Yo dije que Panam es un continente, o las Américas viven con sus contradicciones. Entonces, también si hablamos de pobres y ricos, debemos pensar que nuestro trabajo con justicia y paz debe ser muy efectivo, porque es simplemente, no es simplemente dar voz, pero estar juntos a estos que necesitan reconocimiento y espacio en esta sociedad tan desigual. La cuestión de la integridad de la creación, por ejemplo. Lo mismo, el continente americano desde el principio fue visto como un lugar de explotación. Y Amazonas, Sí, ese es el tema, y fue incluso el tema del sínodo, ¿no? claro, claro. Que la zona la más explotada y que llama mucho la atención en el mundo, de verdad, La en términos Amazon- de ecología. La Amazonía llama la atención por su tamaño, pero hay otras realidades también en otras partes, en otros países, o en Centroamérica, o en Norteamérica, o otras partes de Sudamérica. Entonces, nuestro apostolado de la integridad de la creación, de justicia y paz, es algo importante y efectivo, pero debemos pensar también cuánto más podemos actuar en eso. Y yo diría todavía algo de los laicos. La congregación hoy vive un movimiento hacia los laicos para invitarlos a vivir nuestra espiritualidad y a actuar como misioneros a partir de nuestro carisma. Pero para la realidad de Panam, yo creo que desde siempre yo no puedo entender la misión en Panam sin la presencia de los laicos. Recordamos cuando hablamos de Panam, pues se trata de América del Norte y América Latina, Sí, o sea que son las dos partes de América que forman la zona sí. Panam. Pero también hay ese tema de vocaciones en Panam. Ujú. Cuando hablamos hoy de la crisis de vocaciones, pues enseguida se habla de Europa, pero Panam también, especialmente América Latina, pues ahí va teniendo este problema de vocaciones, de verdad. Sí, sí. Eh, Problemas de vocaciones, creo que nosotros debemos también preguntarnos, ¿el problema está que no hay más jóvenes o el problema está en que nosotros tampoco ya no creemos que sea posible que los jóvenes nos miren y se sientan, como decir, con ganas de venir y vivir como nosotros vivimos? ¿Dónde está el problema? ¿Allá o acá? Porque yo tengo mucha dificultad de asumir que ya no hay vocaciones. Yo pienso o yo tengo la esperanza de que podamos repensar la forma de hacer una promoción vocacional, la forma de invitar, a lo mejor ni siempre con palabras, pero invitar a través de nuestro estilo de vida.
de invitar, de llamar la atención de los jóvenes, de las familias, de los grupos de migrantes, porque desde el principio yo dije, llegamos para estar con los migrantes. Las primeras vocaciones llegaron de las familias de migrantes en América Latina y América del Norte. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo dejarnos desafiar por estas realidades y no simplemente decir, es que las familias ya no tienen hijos, es que la situación económica ya permite que los jóvenes puedan trabajar, estudiar, viajar y por lo mismo ya no tienen interés en venir con nosotros? Yo creo que nuestra vida misionera tiene algo de radicalidad y lo que los jóvenes buscan desde siempre es algo más radical para su vida. ¿Cuál es nuestra radicalidad? Vivir en comunidad internacional, intercultural. Eso no es fácil. Dejar su propia lengua, asumir la cultura del lugar en que vivimos, eso no es fácil. Yo puedo ser un espectador de la cultura, de las cosas folclóricas de un pueblo, pero nosotros somos llamados a vivir eso con la gente. Entonces, ¿por qué eso no nos llama más la atención? Y de hecho, todas las provincias de la zona Panam son interculturales, ¿verdad? Sí, O sea, que gente de todas partes del mundo. y somos reconocidos por eso. La gente nos aprecia por eso. Porque nosotros podemos vivir y trabajar juntos, con nuestras debilidades, pero aún así ahí estamos. Y la gente reconoce, nos reconoce. Es un distintivo, no sé si puedo decir en español de esta forma, Sí, pero sí. es un distintivo nuestro para la gente en Panamá. Y nosotros respetamos a la gente. Ellos también ven que nosotros tratamos de respetarnos unos a los otros. Y el respeto de culturas, Sí. especialmente. Ha hablado de la apostolado, la pastoral con los indígenas. De hecho, yo creo que en algunas provincias como Paraguay, sí, esto fue desde el inicio la misión de los berbitas, trabajar con los indígenas. Y sigue siendo, yo creo que un desafío en esa zona, pues si nombramos algunas provincias como Paraguay, Argentina, Bolivia, Bolivia, Ecuador, o sea que México. ese grupo sigue todavía ahí. Y yo creo que la congregación ha de comprometerse más, ¿no?, en ese apostolado. Sí. Yo vuelvo al punto del apostolado en las parroquias o de las parroquias misioneras. Yo creo que al estar a servicio de la iglesia local, nos identificamos tanto con eso, con ese trabajo parroquial, que a veces se nos olvida que los planes de la iglesia local o los planes, proyectos pastorales de una diócesis, ni siempre son suficientes para nuestro trabajo misionero. Debemos tener claro o muy claro cuáles son nuestras prioridades, tener claras nuestras prioridades. Si no las tenemos, entonces vamos a hacer lo que otros hacen. Y en este caso, están los indígenas integrados a esta iglesia parroquial. Están los afrodescendientes integrados, están los marginados integrados a estructura parroquial desde el punto de vista de una diócesis. Entonces, para responderte, creo que nos falta hacer un poco más para estos grupos, los indígenas, como dijiste. Nos falta porque tenemos siempre la tentación de acomodarnos en la estructura que nos han dado, que es la estructura de una parroquia. Pero somos llamados a ir mucho más allá, a mirar las necesidades reales de estos grupos para los cuales hemos sido enviados a trabajar en este continente. Es importante, pues, también volver a las raíces, como ha dicho. Pero los misioneros en la zona Panam, pues sobre todo en algunos países, trabajan en situaciones difíciles, de verdad.
Podemos nombrar, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, Venezuela, que son situaciones difíciles, pues, desde el punto de vista político. Sí, Pero ahí están los misioneros sí, berbitas, ¿no? sí. De verdad. Y, y qué es, qué, qué te parece ese compromiso misionero a pesar de la situación difícil de los países, ¿no? Donde están? Yo tuve la alegría de visitar Cuba, que fue el primer país que tenía ganas de ir como misionero. Cuando hice mi OTP en México, de hecho yo pensaba de ir a Cuba, que es parte de la provincia de México. Entonces, por eso te digo, tuve la alegría de estar con los hermanos allá y después tuvimos un encuentro, después de la visita tuvimos un encuentro con algunas autoridades del país. Y entonces yo me presenté como alguien que estuvo allá, que visitó a los hermanos, y no sé si hice bien o hice mal, pero en un momento yo le dije a estas autoridades, nosotros estamos y ya nos quedamos, porque uno de nosotros ahí murió y fue sepultado. Es decir, en otras palabras, la misión nuestra, nosotros como misioneros del Verbo Divino, tenemos una historia en este país. Nos permitan o no, ahí estamos. La presencia de los misioneros en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela tenemos esta lacuna, este vacío en este momento porque tuvimos que salir. Es algo que poco hablamos. A lo mejor debemos preservar a los misioneros que allá están. No podemos simplemente entrar en detalles porque ellos que están allá viven y saben el contexto, incluso la presión que viven cotidianamente, la presión política y social. Pero hablamos muy poco, sabemos muy poco del testimonio que estos hermanos, que estos misioneros dan en su vida. Y a veces por no hablar, también nos olvidamos de que ahí estamos con un testimonio que es de verdad un testimonio de estar, de vivir, de sufrir y de alegrarse con la gente. De hecho, hicimos algunas entrevistas aquí con algunos misioneros de berbitas que trabajan en Cuba, pues seguramente en el futuro las presentaremos. Y desde aquí, pues saludamos a estos misioneros valientes que trabajan en situaciones difíciles, ¿no? En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero también en muchas partes del mundo. Y les aseguramos nuestra proximidad. Y trabajan en situación de heridas. Heridas. Heridas es el tema del Sí. capítulo general. Tu luz debe brillar delante de los demás, fieles discípulos en el mundo herido. ¿Cuáles son las heridas de la zona Panam? Ha dicho algunas, sí. Ujú. Puedes volver a Sí. nombrar algunas de ellas. Panam comparte las heridas de este mundo en que vivimos. Tenemos las heridas de los extremismos políticos, religiosos, tenemos las heridas de divisiones, tenemos las heridas de las familias que ya también se dividen, de la falta de sentido en los jóvenes. Eh, para mí, ahora hablando un poco más de América Latina, no tanto de las Américas, yo creo que nosotros hoy vivimos la postmodernidad. Yo no soy filósofo para entrar en detalles de los conceptos, pero vivimos las heridas que el mundo postmoderno nos, nos mete en este contexto sin haber pasado propiamente por una modernidad. Entonces dimos un salto y estamos ahí con la inteligencia artificial, estamos con discusiones de género, estamos con extremismos, ya dije, políticos, religiosos, lo que sea. Pero algo que fue marcante de la modernidad, y ahora hablo no solamente de la modernidad, del pensamiento, de la reflexión, pero también de la revolución industrial,
tecnológica, tecnológica. no hemos pasado por eso de forma justa y de forma en que todos pudieran usufruir de los bienes. Es decir, la vida de la gente, para mucha gente, es vivir una vida que no llega a eso. No llega. Hay gente que todavía no hay electricidad, o que no hay agua potable, o que no hay acceso a la información de la misma manera que otros. A la Entonces, educación a la también. educación. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hablar solamente de cuestiones que afectan todo el mundo o el mundo del hemisferio norte? Son heridas que sí están, pero debemos pensar que otras heridas, vuelvo, no quiero hacer hincapié, pero debo volver a la situación, al contexto del colonialismo. El colonialismo del primer momento y que hoy genera un colonialismo de nuestros días. Que se habla del neocolonialismo, ¿no? Neocolonialismo. Entonces, eso también genera heridas o profundiza las heridas primeras que ya hemos hablado, de la explotación de la vida, de los recursos naturales, que causa injusticia, muerte, que intenta sacar la dignidad de la persona humana, y de repente, con una ideología de nuestros tiempos, viene casi como una imposición a decir, pero ustedes tienen o deben asumir otras políticas que van en contra a los principios religiosos, a los principios de defensa de la vida. Entonces, hay una mezcla de situaciones que profundizan estas heridas. Pero te digo, tenemos heridas comunes con otras partes, con otras zonas, con el mundo moderno o postmoderno, pero tenemos otras heridas como históricas que todavía no fueron sanadas. Ujú. Hay mucho que sanar y reconciliar. Sí, sí. Y esto yo creo que ocurre tanto en América del Norte como en América Latina, Sí, ¿verdad? sí, Esa sí. situación, esas heridas, pues, que vienen de la colonización, que no han encontrado forma de sanarlas para seguir, para promover la convivencia, una convivencia sana, de verdad. Sí. Y allí están trabajando, yo creo que mucho los berbitas, ¿no? Tanto en América del Norte como Sí. en América Latina. Tu luz debe brillar delante de los demás. Y pues supongo en la zona Panam, la luz de los misioneros del Verbo Divino brilla ya y puede brillar más aún, ¿verdad? Siendo creativos. ¿Y en qué aspecto o qué se ha hecho y en qué aspecto pueden brillar más todavía siendo creativos? A lo largo de una historia, pensando toda la zona, a lo largo de más de 100 años de presencia, hemos sido luz. Somos luceros, somos faros, en determinados momentos de la historia más, otros momentos menos. Claro que donde hay luz hay sombras. La luz Exactamente. también pone en evidencia las sombras. Igual, de seguro, hemos tenido momentos de sombras. Pero nuestra presencia misionera en Panam es todavía una presencia de esperanza. La gente nos reconoce, la gente sabe quiénes somos, la gente, le gusta a la gente estar con nosotros, le gusta a la gente escucharnos, dialogar con nosotros, trabajar juntos con nosotros. Eso para mí ya es el punto esencial de nuestra presencia misionera. ¿Por qué que la gente nos reconoce? Porque estamos juntos. Porque de veras no nos imponemos como aquellos que llegan para presentar, llevar una salvación pura y simple, como rescatar de esta realidad y llevar a una otra. No, nos presentamos como alguien que ahí está para hacer camino juntos. Eso es nuestra luz.
más fuerte. Y nosotros tenemos herramientas, desde el personal, los misioneros, hermanos, sacerdotes, pero también tenemos una metodología propia. Las dimensiones características en Panam creo que se enraizaron, tienen ya sus raíces. La forma de dialogar proféticamente, y esta palabra es muy importante para Panam, la forma de dialogar proféticamente también encuentra un campo muy fértil para nuestra misión con la gente, y la gente nos reconoce por eso. Yo creo que esos son puntos que se debe destacar como luz, que brilla una luz que no viene de nosotros. Esa luz viene de Dios, porque la misión es misión de Dios. Pero yo diría que nos falta, en este momento histórico, nos falta revisar nuestras prioridades. Yo diría que nosotros nos extendimos demasiado. Hay mucha extensión y poca concentración. Yo pienso que una profunda revisión en conjunto, no es revisión de una provincia o de un distrito, pero una revisión conjunta de nuestras prioridades haría bien para la zona Panam. Y creo que eso pasa por el estilo de vida también. Ujú. Nuestro estilo de vida dice mucho de quiénes somos. Y entonces debemos revisar siempre y ver hasta dónde fuimos y qué no es más necesario para hacer misión y volver a lo esencial. Revisar, yo creo que lo ha dicho más de 2 veces, yo creo que es importante, pero igual el capítulo general, pues que se celebrará dentro de poco, y luego los 150 años sea una oportunidad para Sí, revisar sí, pues esas prioridades y ver la nueva dirección pues hacia el futuro, de sí, verdad. sí, sí, sí. De, Sí. de acuerdo. Usted lleva 6 años, es el primer trienio o sexenio, primer sexenio en el Consejo General. Y pronto pues ya se celebrará el capítulo general, pues ya con una noticia, no sé si llamarla buena o mala noticia, pues la elección de superior general como obispo, el nombramiento. ¿Y cómo ha recibido esa noticia, el nombramiento del padre Budi como arzobispo de la archidiócesis de Ende? Es una pérdida para nosotros, pero a la vez ofrecemos a la iglesia el regalo, uno de los regalos más preciosos que tenemos en términos de personal. Eh, Hay que entender también el contexto de la iglesia en Indonesia, y yo creo que para este contexto, una vez más, con generosidad, ofrecemos algo como misioneros. Y fue una sorpresa. Para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que un superior general, como, entre comillas, es un patrimonio nuestro, un patrimonio de nuestra historia, el legado de un superior general. Pero si la iglesia, si el Papa Francisco vio que este legado, que esta preciosidad en este momento es importante para la iglesia, ¿qué podemos decir? Qué bien. Y como tuve la oportunidad de decir a Padre Budi, que sea con alegría. Él no puede perder la sonrisa que tiene. Será difícil encontrar otro superior general con la misma sonrisa, pero que sea con alegría, que él pueda llevar esta alegría a los suyos, porque él vuelve a su tierra, es decir, a su país, a su contexto que él dejó hace tanto tiempo, pero que puede llevar la alegría. Y junto a la alegría, su experiencia misionera, su capacidad intelectual, todo eso que se va añadiendo a la persona. Pero en primer lugar, el regalo es la persona. Para nosotros también es una ganancia porque sabemos pues, que tenemos allí un embajador en la arquidiócesis de Ende, Sí. que ha sido superior general. Y ahora,
sus 6 años. Mm. 6 años que se han ido así rápido y con 2 años casi con problema de COVID. Y bueno, y ya, ¿cuáles son las alegrías y los desafíos de esos 6? Si tiene que resumir los 6 años, ¿qué diría? Bueno, ya dijiste, pasamos por COVID. Para mí en especial el contexto de la guerra en Europa y también la mirada hacia otros lugares de guerra y conflictos en el mundo desde Europa, una mirada desde de Europa, mm, me ha cambiado mucho la visión de, de la realidad, por decir, del mundo global. Pero para mí la grande alegría es la alegría del encuentro. ¿Qué oportunidad es esa que tenemos de encontrar a los hermanos en sus culturas, en sus países, de ir a estos lugares? Eso para mí es la gran oportunidad, la gran alegría que tuve. No hay nada, hasta ahora no he vivido nada que en mi vida misionera que pudiera comparar a esta alegría de llegar a un país en donde yo miraba la puesta del sol y me daba cuenta que en aquel momento, a las 6 de la tarde de aquel país, correspondía a 6 de la mañana en mi país. Es decir, estaba tan lejos y yo nunca podía imaginar en mi vida, no podía imaginar que en mi vida misionera podría llegar a conocer una realidad tan distinta. Y en ese sentido, el sentido de la palabra distinta es diferente, pero también de su dignidad, de su importancia. Entonces, esa es la gran alegría para mí, de conocer y ser recibido en tantos lugares por los hermanos y me identificar, de llegar y encontrar una comunidad verbita, una comunidad de los misioneros del Verbo Divino en donde yo me identifico, yo me siento en mi casa. Eso sin duda eh, es la alegría más grande. El desafío, yo digo que tú ya al principio hiciste mención de que yo no estaba presente en el capítulo general de 2018 cuando fui elegido. Entonces el desafío, hago una metáfora aquí, es como trasplantar un árbol. Cuando tienes una plantita pequeñita es más fácil, pero un árbol que ahí ya está, la quitas de ahí y llevas a otro lugar, no es fácil. Y ese traslado, claro, en mi formación como brasileño, que es una formación también muy cara en América Latina en especial, mi formación fue en pequeñas comunidades en las periferias de las ciudades. Y entonces venir a Roma y estar aquí en una comunidad grande, en un convento, 70 personas, eso para mí todavía es un desafío. Y a la vez eh, tenía, estaba en un lugar donde mi lengua madre era suficiente y con el portuñol que hablo podía manejar también con los países, con las provincias vecinas y llegar aquí y necesito abrirme y también esforzarme para comunicarme con otros. Porque mi mundo no es solamente, el mundo de un misionero del Verbo Divino no es solamente aquel mundo pequeño de donde venimos o que por muchos años hemos estado. Creo que esos son los grandes desafíos, aparte de lo que ya hemos dicho, de COVID, de la guerra o de las guerras que todavía están por ahí. Ujú. Y ha visitado varias provincias, regiones y misiones durante los 6 años. ¿Y tiene alguna anécdota, una de esas visitas? Yo no sé si es una anécdota, pero cuando fui a Corea, Mm. Corea del Sur, tenía una conexión y, y esperamos, hubo un retraso muy grande
y nadie nos explicaba qué pasaba, simplemente. Un retraso como de 4 horas. Y cuando ya estábamos en la segunda parte del viaje, dentro del avión, se nos fue dicho que, bueno, se pidieron disculpas por el retraso. Ok. Hasta que al siguiente día, cuando ya estaba yo en Corea, en nuestra casa, eh, afortunadamente había también los periódicos en inglés, no solamente en coreano, y en uno de esos periódicos yo pude leer y tomar conocimiento de que en aquel día Corea del Norte había lanzado un misil hacia el sur y el mar de Japón, me parece que así se llama. Bueno, había un conflicto y nosotros no sabíamos de nada. Entonces, allí me di cuenta una vez más cómo los conflictos, los problemas, el sufrimiento de la gente puede nos afectar también. Por eso te digo, es mucho más que una anécdota, pero algo que se me ocurre ahora, Mm, de que estamos ahí también sujetos a pasar lo que la gente pasa. mm. Claro que por la educación de los cohermanos, ellos no me dijeron, no me decían que había una tensión en aquellos días en el país, pero sí había una tensión. A lo mejor esta tensión no había solamente en este momento, es algo permanente. Bueno, para decir Ujú, algo ujú. así. A pesar del desgaste, mucho trabajo, viajes, visitas, las reuniones aquí, hay que leer los documentos. Le veo con mucha energía, de verdad. Y bueno, eso es bueno. Es Qué positivo. bueno que me ves así. ¿Y cómo ve el capítulo? El capítulo ya tiene su tarea de revisar, evaluar, hacer planes para el futuro, elegir el equipo de liderazgo. Ahora, como ya hemos hablado de la elección de Padre Budi como obispo, el capítulo ahora también, los capitulares toman eso como una sorpresa. Es decir, entonces tiene todo eso. Ahora, yo quisiera que el capítulo pudiera reflexionar o darse cuenta que estamos hablando de un cuarto de un siglo. Próximo año 2025 es un cuarto del siglo. Algo se necesita consolidar, una visión, algunos planes, eh, se necesita crear nuevos caminos, crear y creatividad. Ahí estamos hablando de El cosas tema del del capítulo. tema del capítulo, Ujú. porque 25 años ya se pasaron. La próxima administración terminará en 2030, cuando estaremos con un tercio del nuevo siglo. Siglo. Exactamente. En eso tenemos, tú también mencionaste el jubileo. El jubileo, los 150 años, nos sirve para ganar fuerzas, inspiración, pero no creo que sea el momento de repetir muchas cosas. Necesitamos mirar a esta realidad. El tiempo pasa. Un nuevo siglo, ya se pasaron 25 años. Un tercio al final de la nueva administración, es decir, vas a decir, todavía estamos, no hemos celebrado el capítulo y tú ya hablas de 2030. Es que debemos pensar adelante. Con la Exactamente. revolución ahora de la informática, con la revolución cultural, si puedo decir de esta forma. Sí. Entonces, quisiera que el capítulo pudiera mirar hacia la realidad que viene. No podemos hacer previsiones, no nos toca hacer eso. Debemos confiar El Espíritu en Santo. lo que Dios con su Espíritu por donde nos lleva, pero estar atentos a esta realidad que viene, el porvenir. Gracias, Padre Anselmo, por estar con nosotros, por compartir.
¿Tendría alguna palabra, última palabra para los que nos siguen? La misión es de Dios, Modesto. Es algo que también aprendí aquí. Por más que nos esforcemos, y claro que debemos dar lo que tenemos, nuestras capacidades, todo eso, pero al final la misión es de Dios. Si todos nosotros, los casi 6,000 cohermanos, miembros de esta congregación, volvermos a este principio de que nosotros somos solamente obreros, herramientas, que al final la misión es de Dios. Nuestras decepciones, frustraciones, alegrías son momentos, son frutos o disgustos de un proceso. Y el proceso está en las manos de Dios, porque Él es el Señor de la misión. Muchas gracias. Les recordamos que hemos tenido en este plató el padre Anselmo Ribeiro, consejero general, que ha compartido con nosotros muchas cosas sobre la zona Panam, donde viene, sobre su trabajo como consejero general y sobre todo sobre el capítulo general. Gracias, padre Anselmo. Gracias a ti.